Buenos días, muy buenos días tengan todos. Feliz Navidad en Cristo para todos ustedes. Bienvenidos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor Abraham Montes Vélez. Hoy vamos a encender el tercer candil, el candil del gozo. Le invitamos a que todos los miércoles a las 10 de la mañana se conecten con nosotros vía Facebook Live en un tiempo maravilloso para orar, interceder y reflexionar juntos en la palabra del Señor. Agradecemos y apreciamos su fiel sintonía todos los domingos a esta misma hora a través de nuestro canal IPEN Online en YouTube. Qué bueno que el Señor nos llama. Señor, te agradecemos que nos llames a adorarte y acompañados ser edificados e instruidos para alcanzar a otros y juntos proclamar que Jesucristo es el Señor. Adoremos en espíritu y en verdad. Venimos ante ti por medio de la salutación. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ahora, con gozo en nuestros corazones, entonemos el cántico de meditación, No dependió de mí. No dependió de mí acercarme a ti, te vestiste de pobre humanidad. No esperaste tú que entendiera yo, me llamaste y te pude escuchar. Y estoy agradecido, Señor, por siempre agradecido de tu amor, y estoy agradecido de ti. Me buscaste y rescataste mi amor. Amor. No dependió de mí acercarme a ti, te vestiste de pobre humanidad. No esperaste tú que entendiera yo, me llamaste y te pude escuchar, y estoy agradecido, Señor, por siempre agradecido de tu amor, y estoy agradecido de ti. Me buscaste y rescataste mi amor. Estoy agradecido, Señor, por siempre agradecido de tu amor. Estoy agradecido de ti. Me buscaste y rescataste mi amor. Me buscaste
rescataste mi amor. Nos unimos en el llamamiento a la adoración. Lo haremos de forma alternada. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Nos acercamos al trono de la gracia con la oración de alabanza. Oremos. Bendito Dios y Padre, delante de tu presencia estamos en las primeras horas de la mañana, elevando nuestra oración a ti en alabanza por la vida en Cristo, en alabanza por un día más de vida, en alabanza por tu creación, en alabanza por tu Hijo Jesucristo que lo diste en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, por la nueva vida en Cristo y que podamos vivir por ella. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Alabemos al Señor con el himno Gloria a Dios en las alturas. Salvador.
Venimos humildemente ante ti, Señor, en confesión personal de pecados. Las palabras de seguridad para la mañana de hoy las encontramos en Romanos 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos declarados justos, aunque pecadores. Cristo nos redimió. La justificación de Cristo ya es un hecho consumado. Trajo paz. Tenemos paz. Vivamos en paz. Disfrutemos de su perfecta paz. En Cristo Jesús somos perdonados. Amén. El ofertorio es un acto solemne de adoración y de agradecimiento a Dios. Queremos darle gracias por las ofrendas recibidas en el Día de Acción de Gracias. Fueron designadas para las mejoras de nuestro templo. Muchas gracias. Y en esta mañana venimos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor, nuestra gratitud. Vengamos, demos con alegría para la obra del Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Vengamos delante del Señor en oración. Bendito Dios, a ti sea toda gloria, honor, magnificencia. Agradecemos, Señor, todas tus bondades y venimos con gozo en nuestros corazones a presentar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, expresándote acción de gracias, porque todo viene de tu poderosa mano. Recibe nuestras ofrendas, bendícelas, Señor. Ayúdanos
a usarlas sabiamente. También, oh Dios, en esta mañana venimos a darte gracias por los hermanos que han cumplido años y por las parejas que han cumplido aniversario de bodas. Gracias, Señor. Pedimos bendiciones del cielo sobre cada uno de ellos y de sus familiares. Y hoy, Señor, queremos agradecerte cada detalle, cada cuidado que tienes para con nosotros, que nos tratas como a tus hijos y tienes, Señor, bondades y misericordias a raudal. Recibe, oh Dios, a través de este acto, nuestra sincera adoración. En Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Nos unimos en la oración de iluminación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejaste tu palabra para poder aprender de ti, para que nos guíe a servirte, a adorarte. Ahora te pedimos que ilumines al pastor que va a traer tu palabra para que nosotros la escuchemos. Señor, permite que no tan solo la escuchemos, sino que también podamos vivirla, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos, porque está el Consolador con nosotros y tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. En actitud reverente, tengamos la lectura de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 80. Leemos. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y esto es palabra de Dios. Meditemos mientras escuchamos la oración congregacional cantada, Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir, romper duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad.
Muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Hoy encenderemos el tercer candil de Adviento, el candil del gozo. Leeremos en San Juan 16, versículos del 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Palabra de Dios. En la proclamación de la palabra, tengamos a nuestro pastor Abraham Montes Vélez con el mensaje titulado El Benedictus. ¿Recuerda cuáles fueron las primeras palabras pronunciadas por sus hijos? Mamá, papá. Y a veces había como una competencia de quién primero el niño iba a expresar. Monosílabos, pero qué gratos recuerdos. Abu y aquellas, titi, tío, son palabras que nos llenan el corazón y que las recordamos. Las primeras palabras. Hace muchos años atrás, cuando se iniciaba la guerra por el descubrimiento de la Luna y de otros planetas, cuando el primer astronauta pisó la Luna, el mundo entero estuvo pendiente para escuchar y para ver inclusive cuáles fueron las primeras palabras. Luego otros astronautas han pisado la Luna y han pronunciado también palabras. Algunas de ellas han impactado al mundo entero. En la semana pasada estuvimos atendiendo un relato del Evangelio según San Lucas. Y Lucas, como muy bien dice la Escritura, era un médico, o sea, un investigador de la salud. Y dice las cartas de Pablo y los Hechos que el médico Lucas fue una persona que ayudó grandemente en el ministerio de Pablo. Y pienso que si Pablo padecía de alguna condición física, pues tenía allí un médico todo el tiempo, 24/7. Y Lucas se convirtió en un instrumento útil. Y aquí en el Evangelio de Lucas utiliza precisamente su investigación para traernos algunos relatos previos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego de la dedicatoria del Evangelio, nos dice la Santa Palabra de Dios
que hubo un anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Resulta que un sacerdote casado con una mujer, Zacarías, Elizabeth, ambos eran de edad avanzada y no habían podido tener hijos, porque dice la Escritura que Elizabeth era estéril. Y Dios envió a su ángel Gabriel, a uno de sus enviados, para llevarle un mensaje maravilloso a Zacarías, y le profetizó que Elizabeth iba a quedar embarazada. Pero nos dice el relato bíblico que Zacarías tuvo dudas y le dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si somos ambos de edad avanzada? Zacarías le dijo que ese niño iba a ser un siervo de Dios, iba a ser un profeta del Altísimo y le iban a poner por nombre Juan. Pero además le dijo a Zacarías el ángel: vas a quedar mudo hasta que venga el nacimiento de tu hijo. Y precisamente el relato que acabamos nosotros de escuchar de el libro de Lucas, en el primer capítulo, nos cuenta que ya Juan el Bautista había nacido. Y como era la costumbre de todo buen judío, llevaron al niño a los 8 días de nacido para ser circuncidado. Y entonces, cuando le van a poner el nombre al niño, Elizabeth le dice: su nombre es Juan. Y la gente se sorprendió porque no había ningún Juan en la familia, debió haber sido Zacarías. Y entonces por señas le hacen saber y pedirle a Zacarías cuál es el nombre verdadero. Y efectivamente, como había sido anunciado, el nombre que se le va a poner a ese niño es Juan. Inmediatamente su lengua comenzó a hablar. Se desató las ligaduras de su lengua y comenzó a hablar. El pasaje leído no es más que otra cosa que una alabanza a Dios. Benedictus, así se conoce como ese cántico de Zacarías a Dios. Notemos que Zacarías bendice a Dios, empieza bendiciendo a Dios. ¿Y por qué? Porque, como dice el relato, Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilloso! Nos cuenta Lucas que también su esposa Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aún más, dice la profecía que ese niño desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo, refiriéndose a Juan el Bautista. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición! Juan todavía no había respondido, no tenía la capacidad de discernir, y desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo de Dios. La elección de Dios, así es. Así que Zacarías, también lleno del Espíritu Santo, alabó a Dios, bendijo a Dios, benedictus, que no es otra cosa del latín bendito, benedictus del latín bendito, bendijo a Dios. El libro de Lucas y otros evangelios también nos presentan algunos cánticos de alabanza a Dios. Por ejemplo, el cántico de Elizabeth. Una vez el ángel y la experiencia del Espíritu Santo la llena, que iba a ser madre. También encontramos en el libro de Lucas el canto o el cántico de María, el Magnificat.
cantos a Dios. Pero vemos además el canto de Simeón, el canto de Ana y un poco más adelante el cántico de los ángeles, de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué maravilloso poder cantar y alabar a Dios. ¿Y por qué razón alaba Zacarías a Dios? Bueno, pudo haber dicho: te alabo, Señor, te bendigo, porque me quitaste la mudez. Puedo hablar, pero no. Pudo haber dicho: te doy gracias por el milagro de, aún siendo viejo, mi esposa poder concebir y dar a luz. Pero no. Bendijo a Dios porque Dios vino a visitar a su pueblo y vino a redimir a su pueblo escogido. Así que las primeras palabras de Zacarías, una vez puede hablar, es bendecir a Dios. Y esa redención tuvo lugar a través de un poderoso Salvador que se llama Jesucristo el Señor. Sí, Cristo es el Señor. Nosotros, todos los nacidos de mujer, excepto Cristo, todos somos pecadores. Altamente pecadores, depravados totalmente. Y necesitamos de un poderoso Salvador que pueda redimirnos, perdonar nuestros pecados y sacarnos de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Zacarías, hablándole a la multitud, profetizó. Dice el pasaje que trajo una profecía. Muchas personas piensan equivocadamente que una profecía es adivinar el futuro. Más lejos de la verdad. Cuando la Escritura habla de profecía, está hablando de dos cosas fundamentalmente. Una, que es una palabra dada por Dios al pueblo. Así que esa palabra puede ser del pasado, una palabra, una verdad del presente o una verdad para el futuro. Es que Dios deposita y deja caer en manos de un profeta su palabra para que la convierta en palabra al pueblo de Dios. Entonces, en algún sentido, los creyentes también somos profetas, porque estamos hablando las verdades de la Escritura contenidas en la palabra de Dios. Pero también profecía puede estar hablando de acontecimientos que vendrán como están en las Escrituras. De hecho, el nacimiento de Jesús fue profetizado. Y en la Biblia están contenidas muchas profecías que fueron cumplidas. Bueno, y ahora la profecía que está por llegar, que no sabemos cuándo, es cuando Jesucristo volverá a levantarnos, a levantar a su iglesia. De modo que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, comienza a alabar a Dios. Y si nos damos cuenta, y miramos con detenimiento cada frase, cada oración que Zacarías expresa, está sacada de la palabra de Dios. Ya había sido usada antes por los profetas de Dios. De modo que una combinación perfecta para decir y proclamar la verdad de Dios, saturado del Espíritu Santo y saturado de la palabra bendita de Dios. Entonces, ahí está la palabra de Dios para el pueblo. Bendito sea
sea Dios porque nos redimió, porque nos salvó. Si algo debemos tener en mente todos los días de nuestra vida, cada instante de nuestras vidas, es la salvación preciosa que Dios nos ha regalado. Por fe, por la confianza en Cristo Jesús, y como siempre decimos, y como dice la palabra, nunca por las obras nuestras, solo por la gracia de Dios. La primera parte de este cántico es una alabanza a Dios por esa salvación. En los versículos del 76 en adelante, habla entonces de una profecía de un niño que habrá de venir para preparar el camino del Señor. ¿Y quién es ese niño? Precisamente el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, que Dios lo escogió para una tarea muy importante: allanar el camino, preparar el camino, una avanzada al ministerio de Jesús. Y recordamos por las Escrituras, por el Evangelio, cómo Juan el Bautista fue un profeta. De hecho, Jesús dijo que no había habido un profeta mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino desde el desierto predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué desde el desierto? Una posibilidad es que Juan el Bautista posiblemente no fue criado por sus padres, porque si eran de edad avanzada, posiblemente no lo criaron. Vino desde el desierto porque Dios lo iba a llamar del desierto, así era la profecía. De modo que vino predicando el arrepentimiento. Y dice la profecía que ese niño, el cual es presentado en el templo, iba a ser un profeta del Dios Altísimo. La Biblia en el Lucas dice que precisamente hablando del nacimiento de Jesús, que Jesús iba a ser el Hijo del Dios Altísimo encarnado por el milagro de la encarnación de nuestro Salvador Jesucristo. Zacarías tuvo la bendición de ser receptor de la gracia de Dios. Dice la Biblia que era justo, irreprensible, igualmente su esposa Elizabeth, y tuvieron su rol dentro del escenario bíblico. Pero Zacarías fue un instrumento de Dios para dejarnos saber que necesitamos bendecir a Dios en todo tiempo, en todo momento. Hoy que nosotros tenemos la bendición de poder cantar, sí, cuando nos reunimos para adorar a Dios, cantamos a Dios, bendecimos a Dios. Benedictus, bendito sea el Señor. Debemos hacerlo. ¿Y por qué? Porque Dios merece ser bendecido por la salvación y porque nos ha dado conjuntamente con la salvación en Cristo todas las demás cosas. De modo que aprovechemos cada instante que tengamos para unirnos en alabanza, en cánticos de bendición, proclamar las bondades y cantarle a Dios. Y yo me imagino ese coro celestial que estuvo allí en Belén cantando y alabando a Dios. Cánticos que honran a nuestro bendito Salvador. Cuando despertamos en las mañanas, ¿en qué pensamos? ¿Cuáles son nuestras primeras palabras? ¿Recuerdan las palabras de esta mañana al despertar? Cada día nuestras primeras palabras
deben ser para bendecir a Dios. Bendecir a Dios porque ciertamente nos ha visitado. Sí, así como hace una persona que va a acudir en auxilio de una persona que está enferma. No solamente lo visita, sino que va a cuidarle. Así Dios hace con nosotros. Dios ciertamente nos ha visitado. Tenemos que bendecirle en cada momento. Pero nosotros los creyentes no bendecimos a Dios solamente por las cosas buenas. Sí, porque resultaría fácil bendecir a Dios y decir bendito sea Dios cuando nos da un empleo, el empleo que queríamos, cuando nos ayuda para conseguir las cosas que necesitamos. Sí, bendecimos a Dios. Cuando nos sana de una enfermedad, bendecimos a Dios y eso resulta fácil. Pero cuando Dios no nos contesta como pedimos, o cuando estamos enfermos, o cuando tenemos alguna pérdida, bendecimos de igual manera a Dios. La Biblia nos relata de un hombre que recibió muchas malas noticias en muy poco tiempo. Perdió a sus hijos, a todos sus hijos. Perdió todo lo que tenía. Se fue a la ruina. Sí, precisamente, Job. Y una vez le dijeron las malas noticias, porque en efecto eran malas noticias, él sencillamente, sus primeras palabras fueron: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendijo a Dios y en cada momento de su experiencia continuaba bendiciendo a nuestro Señor. Y mi última reflexión de esta mañana. Ciertamente este año 2020 ha sido un año cargado de dolor. Algunas personas tienen el corazón roto en muchos pedacitos por las situaciones en las cuales vivimos. Ha habido muchas pérdidas, vidas que han fallecido, más que en alguna guerra. El COVID ha matado tanta gente alrededor del mundo que ha sido mayor que guerras, porque es general y ciertamente ha traído mucho dolor a nosotros, al mundo. Pero dentro de ese dolor tenemos que seguir bendiciendo a Dios. Y algunos de los nuestros que han partido, claro que nos trae mucho dolor. Pero bendecimos a Dios. Continuamos bendiciendo a Dios. Y como dice un cántico antiguo, pero en el dolor es mejor cantar. Es mejor bendecir a Dios. Recuerdo septiembre de 1977. Creo que no podré olvidarlo. Mi hermano había sufrido un accidente de tránsito en la tarde y fue una noche terrible. Y nos fuimos a casa a dormir. Y en la mañana temprano, el pastor José Enrique Casasus Urrutia nos fue a dar la noticia. Y yo recuerdo como ahora la expresión de mi madre ante la noticia de que Dios había llamado a su presencia a mi hermano. Sí lo recuerdo. Se arrodilló y bendijo a Dios. Y en 3 ocasiones dijo: aleluya, aleluya, aleluya.
Bendito sea Dios. Mis hermanos, no importa en la situación en la cual podamos estar hoy, si Dios nos hace fuertes y nos hace exclamar, Benedictus, bendito sea el Señor. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Oramos. Te bendecimos, Señor. No nos cansamos de hacerlo. Te glorificamos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la promesa cumplida en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Y te damos gracias porque nos has visitado, nos cuidas, nos amas, muestras tu gracia sobre nosotros en todo momento, no importa la circunstancia. Y venimos, Señor, agradecidos delante de ti, pero a suplicarte que nos sigas dando fuerzas, fortaleza en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir, que como individuos, como familias, como iglesias, podamos, Señor, recibir la fortaleza necesaria para continuar adelante. Y, Señor, te suplicamos que siempre haya una expresión de nosotros hacia ti, que te glorifiquemos por todas y cada una de las cosas que nos das. Señor, recibe nuestra adoración. Bendito sea tu nombre. Oramos por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Cantemos alegres el himno final, Santa la Noche.
precioso himno, la noche cuando nació nuestro Salvador, por enviar un poderoso Salvador, por salvarme a mí y por salvarle a usted. Benedictus, bendito sea Dios. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos y con todo el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.